Buenas noches, es grato estar en este escenario para compartir algunas reflexiones, algunos alcances sobre el nuevo modelo procesal laboral, ¿no? El tema que se me ha encargado de desarrollar es referido al ámbito de la justicia laboral. La nueva ley procesal del trabajo ya tiene una vigencia de una publicación de 2 años, una vigencia aproximadamente año y medio, y si bien es cierto que en 10 distritos judiciales está vigente, la real prueba de fuego de este nuevo proceso laboral viene este año, ¿no? En Lima, Callao, Lima, Lima Sur, Lima Norte, fundamentalmente por el número de controversias que se dilucían ante estas cortes. Así que esperemos pues que las expectativas, ¿no?, que se tienen en este nuevo modelo efectivamente se lleguen a concretar y nos permitan pues una justicia más célere, una justicia más eficaz y que se resuelvan de una mejor manera los procesos laborales. Cuando hacemos referencia al tema del ámbito de la justicia laboral, nos estamos refiriendo, vale la redundancia, a el tipo de controversias que son susceptibles de ser resueltas en el ámbito de la judicatura laboral, ¿no? Obviamente nos estamos refiriendo al tema de la competencia y fundamentalmente al de la materia, ¿no? Sabemos que en función a la competencia determinamos la aptitud de determinados órganos para impartir justicia en materias específicas, ¿no? La competencia nos establece cuáles son los límites externos de determinada judicatura, qué materia es competencia de la judicatura contenciosa administrativa, cuál es la de la competencia civil, cuál es la competencia constitucional, cuál es la competencia laboral, los límites internos, ¿no? Al interior del órgano jurisdiccional laboral, qué materias de control, qué tipos de controversias corresponden que sea resuelto por los jueces de paz de letrados laborales, por los jueces especializados de trabajo, por las salas laborales, eventualmente por la sala constitucional y social de la Corte Suprema, ¿no? Limitación en el ámbito interno y en el ámbito externo. Las tradicionales formas de determinación de la competencia son aquellas que han sido recogidas en el Código Procesal Civil, son aquellas que han sido recogidas en la Ley Procesal de Trabajo 26.636 y las que son referidas también en el nuevo proceso laboral, ¿no? La Ley 29.497. Territorio, materia, función, cuantía, debiendo tenerse en cuenta que la competencia de un determinado órgano jurisdiccional no se determina únicamente en atención a uno de estos criterios, sino que a veces, como lo vamos a ver en determinadas situaciones, problemas que vamos a presentar, es el resultado de la aplicación conjunta de más de uno de ellos, ¿no? Esos dos, eventualmente más de 2 criterios para determinar cuándo cierta competencia le corresponde a un órgano jurisdiccional específico y no a otro. El ámbito de la competencia laboral está abordado en el nuevo esquema, primero a partir del artículo 2 del título preliminar de la nueva ley y luego a partir del artículo 2 también, ya no 2 del título preliminar sino ya del texto de la norma, cuando desarrolla, desde el 1, cuando desarrolla la competencia específica de cada uno de los juzgados laborales. ¿Qué nos dice el nuevo modelo procesal laboral en lo que concierne a los ámbitos de la competencia laboral? En primer lugar, la competencia, como estamos frente a una norma procesal, norma judicial, se encuentra restringida a los conflictos de naturaleza jurídica. Y recordemos esta tradicional distinción entre controversias de naturaleza jurídica y controversias de naturaleza económica, ¿no? En que básicamente los criterios se dirigen a distinguir que una controversia es de carácter jurídico cuando se presenta una afectación a un derecho preexistente. Por ejemplo, existe en la ley 29.129 un derecho reconocido a la asignación familiar, por el cual los trabajadores con carga familiar, hijos menores de 18 años de edad, tienen derecho a una bonificación, a una asignación, a un complemento económico equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Ese derecho está recogido, está plasmado en una norma, ¿no?, que forma parte del ordenamiento jurídico. Y si a alguien no se le reconoce ese beneficio, pues seguramente recurrirá, existirá una controversia de naturaleza jurídica, ciertamente, porque hay un derecho a reconocido en una norma preexistente, y recurrirá pues a los órganos competentes para que se le haga valer ese derecho.
a diferencia de una controversia económica en la que no nos encontramos frente a un derecho preexistente, sino frente a la necesidad de modificar este status quo normativo o una situación determinada en función a normas convencionales. Por ejemplo, que una organización sindical plantee en su pliego de reclamos que se reconozca una asignación por hijo equivalente al 10% de la remuneración del trabajador. Es un beneficio distinto a aquel contenido en la norma legal, ¿no? Sabemos que en materia laboral las normas normalmente son de derecho necesario relativo, es decir, constituyen normas pisos sobre las cuales pueden establecerse condiciones mejores. Entonces, si en un pliego de reclamos, sin una negociación colectiva, se pretende obtener o lograr un beneficio económico de naturaleza distinta a la ley, de naturaleza, de condición mejor a esta, nos encontraremos pues frente a una controversia de carácter económico, ¿no? Hay un requerimiento, hay una intención de modificar ese status quo. Las controversias jurídicas se presentan, este es otro criterio de distinción, en un ámbito individual, donde estamos hablando de intereses de titularidad individual, en un ámbito colectivo, donde estamos hablando de intereses de titularidad de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones sindicales, y en un ámbito plural, donde los intereses pues son individuales, sí, pero comunes a un conjunto de trabajadores. Mientras que las controversias de carácter económico se presentan solamente a nivel colectivo, ¿no? Donde quien presenta el interés, quien exige el interés, es una organización de trabajadores, una organización representativa de trabajadores. Las controversias jurídicas normalmente se resuelven recurriendo a un método procesal deductivo. ¿Por qué? Porque existe una norma jurídica y alguien invocando que se cumple el supuesto normativo contenido en la norma, pues exige la aplicación de la consecuencia. Tengo hijos menores de edad y por lo tanto soy titular del derecho a la asignación familiar, que se me aplique la consecuencia prevista en la propia norma jurídica en atención que ese supuesto está siendo satisfecho. A diferencia de las controversias de carácter económico, en las cuales al no haber un derecho preexistente, sino al estar recién generándose, el método procesal es uno inductivo, porque se va de la situación particular a pretender regular una situación de carácter general. Las controversias jurídicas normalmente se resuelven a través de los procesos judiciales, mientras que las controversias económicas a través de la negociación colectiva, el arbitraje, la conciliación que se da pues, conforme a la ley de relaciones colectivas. Entonces, teniendo en cuenta esta clásica distinción entre controversias jurídicas y controversias económicas, la norma procesal laboral, la nueva ley procesal laboral, precisa que el ámbito de aplicación de la nueva ley procesal es justamente el que corresponde a las controversias de carácter jurídico. Tenemos un pequeño problema informático, ¿no? La nueva ley exige nuevas competencias informáticas y aquí nos encontramos con... la nueva ley procesal, en el artículo 2, el título preliminar, cuando refiere al ámbito de la justicia laboral, habíamos señalado que corresponde a la justicia laboral resolver las controversias de carácter jurídico, es decir, aquellas que se agrupan bajo estas características, ¿no?, que hemos enunciado. En estricto, vamos a hacer como si nos encontráramos en una diligencia judicial y tenemos el problema informático. Lamentablemente no me van a poder seguir en la explicación de visualmente, ¿no? Pero vamos a hacer la explicación con el material de apoyo que tengo. Ok, entonces se hace referencia a que las controversias, que son competencias, que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la justicia laboral, son aquellas de naturaleza laboral, de naturaleza formativa, de naturaleza cooperativista y de naturaleza administrativa. En primer lugar, advertimos una sustancial ampliación del ámbito de competencias de los órganos jurisdiccionales laborales, ¿no? Tradicionalmente se entendía, se entiende bajo el esquema de la 2666, que el ámbito de competencia se encontraba restringido a controversias de carácter laboral, a controversias de carácter formativo. Bien,
Se replica como debe ser. Efectivamente, los conflictos jurídicos de naturaleza laboral deben ser ciertamente resueltos por la judicatura laboral, pero no se circunscribe el ámbito de competencia de la judicatura laboral a tal tipo de controversias, sino señala que en principio la competencia abarca a los conflictos que se originan como ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, ¿no? Y sabemos pues que una relación de trabajo implica prestación de servicio personal, implica subordinación, implica remuneración, pero la norma dice es suficiente que exista una controversia que se derive como consecuencia de una prestación personal de servicios. Y esto tiene correlato cuando más adelante, al desarrollar la carga probatoria, establece una presunción de laboralidad, es decir, de la existencia de una relación de trabajo, solamente en función a la presencia, a la acreditación de una prestación personal de servicios, ¿no? En tanto que, existiendo esta, ya será carga de la prueba de la parte demandada, empleadora, desvirtuar que efectivamente nos encontramos frente a una relación de trabajo. Bien, entonces, si existen controversias que se derivan de prestaciones y servicios de carácter personal, nos encontraremos frente al ámbito de competencia de la judicatura laboral cuando nos encontremos frente a conflictos de carácter laboral, conflictos de naturaleza formativa. Cuando la norma hace referencia a los conflictos de naturaleza formativa, está haciendo alusión a aquellas controversias que se pueden generar como consecuencia de la ejecución de las modalidades formativas, prácticas preprofesionales, capacitación laboral juvenil, contrato de aprendizaje, pasantías, es decir, aquellas modalidades previstas en la ley de modalidades formativas, pero no se restringe a ellas, porque ciertamente el CECIGRA, que es una figura que no está regulada en la ley de modalidades formativas, es una modalidad en la que no existe una relación de trabajo, pero ciertamente se puede presentar un conflicto derivado de una prestación de servicios. Hace algunos meses me comentaba alguien cómo podía hacer valer el derecho de una alumna de una universidad que había sido destacada a cierta entidad pública para cumplir su CECIGRA, y resulta que cuando la asignan a la dependencia específica en la que tenía que realizar esta fase formativa, rechazaron que ella realizara sus prestaciones. ¿Por qué? Porque tenía 7 meses de embarazo. Y la persona encargada de la dependencia le decía pues que no iba a poder realizar las labores de apoyo que normalmente se le exigen a los CECIGRistas en atención a su estado, ¿no? a su avanzado estado de gravidez. Esta situación bajo la 26636 sería competencia de un juez laboral, la afectación a un derecho fundamental de un CECIGrista, no permitirles desarrollar sus actividades formativas, que son requisitos, que son exigencias necesarias para obtener el grado, el título profesional, en atención a esa situación. Seguramente tendremos algún nivel de duda, ¿no? Si es el juez laboral competente para resolver esta controversia. Bajo la nueva ley procesal de trabajo, en la que se amplían sustancialmente el ámbito de competencia de la nueva ley, no habría ningún inconveniente. Toda relación de carácter formativa, ciertamente el CECIGRA es una relación de carácter formativa, se encuentra pues comprendida dentro del ámbito de competencia de la judicatura laboral. Pero ¿qué más? No se restringe a las controversias de carácter laboral, a las controversias de naturaleza formativa, sino también a aquellas de carácter cooperativista. Cuando hacemos referencia a las relaciones que pueden tener un contenido cooperativista, nos estamos refiriendo pues a aquellas situaciones de intermediación laboral en donde es partícipe de la relación sustancial una cooperativa de trabajo y fomento del empleo, ¿no? Que destaca personal para realizar ocupaciones laborales o prestaciones efectivas en una empresa usuaria que no tiene la condición de empleadora de la persona natural que realice esta prestación de servicios. Y se comprende también aquellos conflictos que deriven de relaciones o de prestaciones de servicios de naturaleza administrativa. Esta es una situación que ya se viene dando desde mayo del año 2009, cuando se modificó la ley orgánica del Poder Judicial y se reconoció competencia de la judicatura laboral en materia de derecho laboral público, en las cuales las relaciones de las personas, su condición de trabajadoras era o es como una entidad de la administración pública bajo el régimen laboral estatal, ¿no? Denominado Decreto Legislativo 276, y sin duda pues el régimen especial de la contratación administrativa de servicios también se encuentra dentro del ámbito de competencia de la judicatura laboral.
sobre qué tipos de derechos versa el ámbito de competencia de la judicatura laboral: derechos de carácter individual, derechos de carácter plural, derechos de carácter colectivo, ¿no? Esto en la misma línea de aquello que había sido desarrollado por la ley 26636. ¿Sobre qué aspectos? Sobre aspectos sustanciales o conexos a la prestación efectiva de servicios. Sin duda, cuando hacemos referencia a aquellos aspectos sustanciales que derivan de la prestación efectiva de servicios, tenemos muy claro pues que nos encontramos frente a aquellos derechos y obligaciones, aquellas prestaciones que emanan del contrato de trabajo. Pero si hacemos referencia a aquellos aspectos conexos a la prestación efectiva de servicios, es evidente pues que ese ámbito de competencia de la judicatura laboral se ha ampliado significativamente. ¿Qué situación de conexidad podríamos encontrar que, siendo un aspecto no sustancial de la relación de trabajo, puede originar una controversia que deba ser conocida por el juez laboral? Me imagino uno concreto, ¿no? Imaginemos la situación de un trabajador que está realizando en una empresa. Por favor, señor, ¿me puede ayudar con el se ha colgado la máquina? Me ayuda a superar esto. Un trabajador está desarrollando su actividad laboral en una empresa y es provocado por otro trabajador, por un compañero de trabajo, es agredido, ¿no?, mientras él está realizando sus prestaciones efectivas, y este trabajador que es agredido responde a esa agresión. ¿Sí? Se agreden mutuamente, nos encontramos frente a una causal habilitante para el despido. ¿El empleador tiene que despedir a los dos? No, porque el despido no se configura de manera automática, ¿no? Es necesario que ocurra una causal habilitante para el despido. ¿Sí? Gracias. Es necesario que ocurra una causal habilitante para el despido, y el empleador, en función a ella y cumplir el procedimiento legalmente previsto, procederá a ejecutarlo, ¿no? Es más, el empleador puede aplicar sanciones diferenciadas, ¿no?, frente a trabajadores que han incurrido en una misma situación, e incluso puede redimir la falta a uno y al otro sí lo puede sancionar. Entonces, en el caso concreto que les ponía, que les estoy presentando, imaginemos que el trabajador redime de la falta a aquel trabajador que provocó el incidente, que provocó la agresión, mientras aplica así la sanción de despido a aquel trabajador que fue agredido. Ese trabajador que lo provocó, porque ciertamente este trabajador desarrolló una conducta antijurídica, lo agredió, hubo una consecuencia dañosa, ¿no?, luego de esa agresión, se produjo el despido y el fin de la vinculación laboral, y ciertamente se encuentran presentes los elementos de la responsabilidad civil. Esta situación será un aspecto sustancialmente o sustancial a la prestación efectiva de servicios, a la relación laboral que existe entre la empresa y este trabajador despedido. No. Pero será un aspecto conexo que se deriva de esa prestación efectiva de servicios, ha sido como consecuencia de esa prestación efectiva de servicios, y mientras él desarrollaba aquellas prestaciones, aquellas tareas, aquellas funciones que le fueron encargadas, que él fue provocado, que fue agredido, que respondió a esta agresión, y como consecuencia de ello se produjo su cese. Entonces, si bien es cierto, no tendrá demasiadas expectativas de válidamente obtener una protección contra el despido contra su empleador, sí entiendo que podría dirigir una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra este trabajador que provocó su despido, aspecto conexo a la prestación efectiva de servicios, en tanto que no se encuentra vinculado directamente a las prestaciones, a las obligaciones que emergen de la relación de trabajo entre este trabajador que realizaba sus ocupaciones laborales y la empresa que lo ha despedido. ¿Sobre qué aspectos se extiende el ámbito de la competencia laboral? Sobre aspectos ocurridos antes, durante y después de la prestación efectiva de servicios, ¿no? Normalmente los aspectos, si lo dividimos en tiempos, como lo hace la nueva norma, de los que se derivan controversias se ubican durante la ejecución de la relación de trabajo, un incumplimiento de las prestaciones a cargo de alguna de las partes que intervienen en la relación sustancial, o después de la prestación efectiva de servicios, ¿no? Vence la relación de trabajo el día de hoy y el tema de las utilidades,
que se genera pues durante todo el ejercicio, se verificará pues si se tendrá certeza si estas se generaron o no al término del ejercicio y una vez que se cumpla con las obligaciones tributarias de declaración de las utilidades de por medio. Y ciertamente el año siguiente, el ejercicio siguiente, el año 2013, válidamente se podrá exigir el pago de este derecho, ¿no? En atención pues a que existió previamente una relación de trabajo, aspectos ocurridos después de la prestación efectiva de servicios. Sobre aspectos ocurridos antes, ¿no? Aquí nos podemos ubicar en situaciones en las que la legislación actual ha reconocido una competencia a la justicia civil. El caso de las ofertas de empleo que contengan requisitos discriminatorios, ¿no? Ofertas de acceso al empleo, ofertas de acceso a las instituciones educativas en los que existan exigencias discriminatorias. Esta situación, si bien es cierto, tiene una norma legal propia, la ley 26.772, el reglamento de esta ley señalaba que los daños y perjuicios que se pudieran generar como consecuencia de exigencia y aplicación de requisitos discriminatorios en las ofertas de acceso al empleo son competencia del juez civil, ¿no? Este reglamento, una de las disposiciones derogatorias de la nueva ley procesal de trabajo, es dejado sin efecto porque todas aquellas situaciones, ¿no?, que deriven en conflicto, que estén vinculados a una relación de trabajo y que se produzcan incluso antes de la ejecución de esta, también serán competencia de la judicatura laboral. Entonces, una primera precisión es que se amplía sustancialmente el ámbito de competencia de la judicatura laboral en todos sus niveles, ¿no?, en atención al tipo de conflicto, ¿no?, ya sea por la naturaleza, sobre el tipo de derechos invocados, sobre los aspectos si son sustanciales o conexos a la prestación efectiva de servicios, e incluso si estos ocurrieron antes o después de la ejecución de la relación de trabajo. En lo que concierne a ámbitos específicos de la competencia, mencionemos algunas situaciones problemas, ¿no?, que no necesariamente están teniendo un mismo enfoque, una misma respuesta en todos los distritos judiciales en los cuales la nueva norma ya está vigente. Algo que se debe destacar es la especialidad de la justicia de paz letrada. Normalmente, el juez de paz letrado ha sido un juez todista, ¿no?, un juez que resuelve materias civiles, penales, laborales, de familia, y cuando uno es todista sabe todo, sabe nada, o sabe muy poco de todo, ¿no? La nueva norma y el nuevo esquema procesal laboral, en tanto se ha ampliado sustancialmente el ámbito de competencias de la justicia de paz letrada, tanto por la cuantía y tanto por la materia, establece pues una especialidad de la justicia de paz de este nivel, ¿no? O la justicia de este nivel. Los jueces de paz, letrados laborales, solamente van a resolver, solamente se van a abocar a controversias de carácter laboral, ¿no? Garantiza una mayor eficacia en la impartición de justicia a este nivel. Se le reconoce competencia en los procesos abreviados laborales, ¿no? Los grandes tipos de proceso de conocimiento que son recogidos también en el nuevo ordenamiento son el proceso ordinario, el proceso por audiencia, una audiencia de conciliación, una audiencia de juzgamiento, y el proceso abreviado, en expresión del principio de concentración, desarrollo de las actuaciones en una sola audiencia, ¿no? Pues bien, la competencia del juez de paz letrado laboral solamente se restringirá, o solamente en lo que concierne a los procesos de conocimiento, la hará efectiva en cuanto concierne a los procesos abreviados. Las obligaciones de dar, y este es un tema vinculado a la cuantía, las obligaciones de dar sobre las cuales los jueces de paz letrado pueden resolverlas válidamente, son aquellas en las que el petitorio esté cuantificado hasta 50 unidades de referencia procesal, a diferencia de la competencia reconocida en el esquema precedente, la 26.636, que solamente se extendía hasta las 10 unidades de referencia procesal. De aquí tenemos un par de situaciones problemas. Uno, ¿será competente el juez de paz letrado cuando existan pretensiones de indemnización por despido arbitrario cuyo petitorio, ¿no?,
no supere las 50 URPs. Si un trabajador demanda una indemnización por despido arbitrario cuantificada en 10 unidades de referencia procesal, esa situación concreta será competencia del juez de paz letrado laboral o del juez especializado de trabajo. Bajo el esquema de la 26636, y todavía vigente en Lima y en la mayoría de los distritos judiciales del país, el tema de la protección por despido es un tema de exclusiva competencia del juez especializado, independientemente del modo, ¿no? Si se demanda por 10 soles, hay que demandar por un despido de 10 soles, pero poniéndonos en una situación extrema, para hacerlo gráfico, ese tema, esa controversia será competencia del juez especializado de trabajo, ¿no? Claramente se limita la competencia del juez de paz de trabajo laboral a temas económicamente reducidos y en lo que concierne a las materias sobre las cuales se puede pronunciar a un limitado número de materias. Pero esta situación, en atención a la especialidad que se le reconoce ya a la justicia de paz letrada en la nueva ley, ¿se mantiene? ¿Puede un juez especializado, un juez de paz letrado laboral bajo el esquema de la nueva ley ser competente para resolver controversias en las que se intente una protección contra el despido, en estricto una indemnización por despido arbitrario, la denominada tutela resarcitoria? Acá las Cortes, en el que está vigente la nueva ley, no tienen una posición unívoca. Por eso señalamos que ciertamente cuando en Lima ya la norma esté vigente, se van a tener certezas mayores a aquellas que hasta la fecha se tienen como consecuencia de aplicación del nuevo modelo. Aquí hay dos posiciones. Uno, la que les había referido inicialmente. Si ya nos encontramos con jueces especializados en lo laboral, ¿no?, el nivel de especialización que tienen estos jueces de paz garantizan una tutela adecuada del derecho a la protección contra el despido. Por lo tanto, si nos encontramos frente a pretensiones a demandas de indemnización por despido arbitrario cuantificados en montos inferiores a las 50 URPs, de acuerdo a esta primera posición, esa puede ser competencia de los jueces de paz de trabajo laborales. Existe una segunda posición que señala que la competencia que se le asigna a los jueces de paz de trabajo laborales es exclusivamente para obligaciones de edad, ¿no? Y una protección contra el despido no es una obligación de edad, no es una protección que se restrinja, como en el caso de la compensación por tiempo de servicio, como en el caso de las gratificaciones, como en el caso de las vacaciones, a cuantificar determinado beneficio, porque previamente a la cuantificación hay que determinar si efectivamente hay afectación o no al derecho al trabajo en su manifestación de conservación del empleo. Hay que determinar si hubo o no hubo una causa justa habilitante del despido, y hay que determinar si hubo o no hubo debido proceso para que efectivamente se produjera esa desvinculación laboral. Más aún cuando la nueva norma, en su artículo 2, al regular la competencia por razón de la materia de los juzgados especializados de trabajo, establece que el juez especializado laboral, no el de paz de trabajo, sino el juez especializado laboral, es competente para el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, así como los correspondientes actos jurídicos. Y ciertamente la extinción de la prestación personal de servicios comprende al despido, que es una forma de extinción de la relación de trabajo, y justamente el correspondiente acto jurídico a una forma de extinguir el vínculo laboral de esta manera es la decisión unilateral del empleador de resolver la relación de trabajo. Entonces, pareciera que de acuerdo al contenido de la nueva norma, se mantendría en manos del juez especializado de trabajo la competencia para asuntos de despido, tanto para brindar tutela restitutoria, cual es indudable, como para la denominada tutela resarcitoria, el pago de una indemnización, sin perjuicio que existen cortes judiciales en las que el criterio que se está tomando en cuenta no es la materia, sino es la cuantía. Pero debemos reparar en que cuando más de un criterio, todo de materia, cuantía o función, que hemos enunciado,
puede ser aplicable para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional, ciertamente el de materia se debe imponer, se impondrá los demás. Una segunda duda que surge a raíz de la competencia para resolver controversias laborales de los jueces de paz de letrados es el ejercicio de las facultades ultra petit. Este modelo procesal laboral, como el anterior, reconoce que el juez tiene facultades para otorgar montos mayores a aquellos que hayan sido requeridos, en dos situaciones. Uno, cuando se haya producido una invocación indebida de la norma, una invocación errónea de la norma, o dos, cuando haya habido una cuantificación equivocada en el momento de plantear la demanda. Por ejemplo, invocación de norma incorrecta. Llevémonos el caso de despido. Un trabajador con contrato a plazo fijo es despedido y la indemnización que le corresponde a este trabajador es una indemnización por cada mes que el contrato no se ejecutó, ¿no? Si yo tengo un contrato de enero a diciembre y me despiden, el día de hoy tengo una indemnización de un mes y medio por mayo, un mes y medio por junio, un mes y medio por una remuneración y media por julio y así sucesivamente, un tope de 12 remuneraciones. Si en cambio nos encontramos frente a una relación de trabajo a plazo indeterminado, se produce un despido arbitral, una resolución unilateral, la indemnización se cuantifica en función al periodo laboral, ¿no? El tiempo de servicios y una remuneración y media por cada año laborado, fracciones de mes y de días, ¿no? Si es que no nos encontramos frente a años exactos. Bien, si yo teniendo un contrato a plazo fijo, invoco la protección que la ley de productividad y competitividad laboral ha previsto para los contratos a plazo indeterminado, ciertamente habrá un error en invocación de la norma y si la cuantificación que deriva de aplicar la norma correcta, el monto es mayor, el juez con el ejercicio de facultades ultrapetitas me podrá reconocer un monto superior a aquel que haya sido requerido. Igualmente, si yo tengo un error al cuantificar los beneficios, típico caso en los que un trabajador que ha estado vinculado a una empresa a través del contrato de locación de servicios y le hacen descuentos por retenciones a cuenta del impuesto a la renta, y al cuantificar los beneficios se toma como base de cálculo el importe neto y no el importe bruto, como debiera ser, porque la remuneración es todo lo que se devenga como consecuencia de la prestación efectiva de servicios. Entonces nos encontraremos también frente a un error, en este caso en la cuantificación realizada para determinar el beneficio, y el juez realizando la corrección en la base de cálculo o considerando la correcta base de cálculo podrá otorgar un monto superior al que ha sido requerido. Facultades ultrapetitas del juez laboral. La duda es si el juez de paz letrado laboral puede ejercer estas facultades ultrapetitas hasta montos superiores a las 50 URPs. ¿Qué pasa si se cuantifica una demanda en 15.000 soles? Por cuantía nos encontramos frente a una situación que es competencia del juez de paz letrado laboral, pero él advierte que se presenta una de estas dos situaciones: error en la cuantificación o error en la invocación de la norma. Realiza la debida cuantificación y resulta pues que el monto que le corresponde al trabajador es en realidad 30.000 soles, pero 30.000 soles superan a las 50 URPs, ¿no? Que es el ámbito de competencia por razón de la cuantía del juez de paz letrado laboral. ¿Cuál es el límite del juez de paz letrado laboral? Solamente debe de reconocer, aún así, ejerciendo sus facultades ultrapetitas, el monto que la ley impone como límite, 50 URPs, o puede otorgar importes superiores a aquel monto pues, que establece el tope para el tipo de controversias en el que puede pronunciarse. Uno de los fundamentos del proceso laboral, recogido en el artículo 3, el título preliminar, tenemos en cuenta que los fundamentos, o lo que la nueva ley denomina fundamentos del proceso laboral, en realidad constituyen los verdaderos principios del proceso laboral, porque tienen un contenido propio y distintivo, ¿no?, que justifican la disciplina. Señala que en todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real
de las partes privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso. Observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En atención a ello y a las consecuencias que implicaría que el juez limite, ¿no?, la solución del caso concreto al tope establecido en la ley, no encontramos limitación en situaciones como la que hemos presentado, el pronunciamiento del juez laboral a efectos de que resuelva de manera definitiva todo el conflicto pueda indicar recurrir a sus facultades ultrapetitas y establecer el íntegro de aquellos beneficios que le corresponden a quien está exigiendo justicia y quien ha presentado la demanda. Ergo, las 50 unidades de referencia procesal no deberían ser tope para el juez de paz letrado laboral cuando se trata de ejercer las facultades ultrapetitas. 1. Continuidad del proceso. 2. Tutela efectiva y debida impartición. En cuanto a los juzgados de paz letrados laborales, encontramos también que ahora se le reconoce competencia en los procesos con título ejecutivo, los procesos de ejecución. Bajo la 26.636, recordemos que solamente se le había reconocido para ese tipo de procesos competencia en lo que concierne a la liquidación para cobranza coactiva o liquidación para cobranza de las AFP, ¿no?, por las aportaciones no efectuadas. Ahora, manteniendo, ¿no?, esta competencia en los procesos de ejecución sobre las liquidaciones para cobranza de comentadora del fondo de pensiones, se señala también que los jueces de paz letrados laborales tienen competencia en los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las 50 URPs. Y aquí surge un problema que también se presenta en el caso de la competencia de la justicia especializada, porque si advertimos cuáles son los títulos ejecutivos que se tramitan en el proceso de ejecución, artículo 57 de la nueva ley, advertimos que entre estos nos encontramos al acta de conciliación extrajudicial, al acta privada y al acta administrativa. En otro literal, al acta de conciliación judicial. Ok, el acta de conciliación judicial es un título ejecutivo, ningún reparo al respecto, porque es un acta que se ha celebrado ante un juez especializado de trabajo, y es más, de acuerdo al artículo 30 de la nueva ley, es un acta que contiene un acuerdo que ha superado un test de disponibilidad de derechos, ¿no? El artículo 30 de la nueva ley nos dice, para que un proceso culmine por conciliación, el acuerdo contenido en esa conciliación debe superar un test de disponibilidad de derechos. ¿Y qué implica ese test? Versar sobre derechos nacidos una norma dispositiva y que el juez debe verificar que no afecte derechos indisponibles, que el acuerdo debe ser adoptado por el titular del derecho y que debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante, ¿no? Una exigencia particular para que un proceso judicial culmine por conciliación. No cualquier acuerdo de las partes arriba, que las partes pueden arribar ante un juez, va a poner fin a la controversia, sino un acuerdo que supere este test. Bien, entonces, ninguna duda en que un acta de conciliación judicial sea un título ejecutivo que se pueda ejecutar en un proceso de ejecución. Ha sido aprobada por un juez laboral y ha superado un test de indisponibilidad de derechos. Sin embargo, llama la atención que también se considere como título ejecutivo al acta de conciliación extrajudicial, que entendemos es la que se realiza ante un centro de conciliación del Ministerio de Justicia o autorizado por el Ministerio de Justicia, el acta de conciliación privada, ¿no?, en la que no hay intervención alguna de autoridad administrativa, no hay intervención de un conciliador extrajudicial autorizado, acreditado por el Ministerio de Justicia, y el acta administrativa. De conciliación administrativa, que es el acta que se celebra ante la autoridad administrativa de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo y su servicio de asesoría gratuita del trabajador. Menos reparo nos genera el acta de conciliación administrativa, porque el funcionario del Ministerio de Trabajo, el conciliador del Ministerio de Trabajo, es un funcionario especializado en ese tipo de actas, conciliar. El acta de conciliación extrajudicial, aquel que se celebra ante un centro de conciliación
extrajudicial tiene una validación o una autorización por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el acta de conciliación privada, nos preguntamos, el acta de conciliación privada en la que directamente dos partes que se dicen que han sido, que han intervenido en una relación laboral sustancial, y en la cual directamente y sin intervención de autoridad estatal o de conciliador alguno expresan un acuerdo en el que se reconocen derechos o se expresa pues un pacto para poner fin a una controversia. Ese acta privada que no tiene ninguna homologación, no tiene ninguna validación, es un título ejecutivo que debe ser, en tanto que no supere estas 50 URPs, debe ser ejecutada sin más por el juez de paz de traba laboral. Y es más, si el acta supera las 50 URPs, el problema se mantiene, porque ya la competencia no va a ser del juez de paz de traba laboral, sino va a ser del juez especializado de trabajo. Pero un juez debe recibir una conciliación privada, eventualmente una conciliación extrajudicial, ¿no?, que no ha tenido homologación alguna, y ejecutarla sin más. La incongruencia es que a una conciliación judicial, ¿no?, que pone fin a un proceso judicial, es decir, ante un juez laboral, se le exige superar un test de disponibilidad. Y solamente si supera ese test, ya, es una forma de poner fin a la controversia. Pero un acta que no tiene esa naturaleza, que no es judicial, que es extrajudicial, un acta que es privada, no tiene control alguno. Bajo la 26636 teníamos todavía el proceso de homologación de actas de conciliación, ¿no?, cuando los privados, para ejecutar un acuerdo que directamente habían alcanzado, previamente requerían que la sala laboral homologue ese contenido, básicamente a fin de verificar si había renunciabilidad o no de derechos, o si se trataban de derechos que eran disponibles o no. Acá no. Esto no abre la posibilidad a que se puedan afectar sustancialmente derechos de los trabajadores. Imaginemos una relación informal que se ha producido durante 15 años, que está reconocida en el documento, y que por esos 15 años solamente se pagan 1.000 soles como beneficios sociales, por beneficios que no se pagaron en ninguna de sus modalidades, vacaciones, coordinación por tiempo de servicios, CTS. El juez recibirá ese acuerdo y lo ejecutará sin más, o podrá someterlo al test de disponibilidad de derechos previsto para la conciliación judicial. Lo mismo ocurrirá pues, con el juez especializado, si nos encontramos frente a acuerdos que contienen importes superiores a las 50 URPs. Este va a ser un tema bastante problemático, ¿no? Igual, situaciones de fraude, ¿no?, en las que mediante conciliación privada se reconozcan obligaciones a efectos de eludir el cumplimiento de obligaciones para con acreedores, con la administración tributaria. Ciertamente yo creo que el juez debería tener reparo en ejecutar directamente estos títulos ejecutivos, la ley les ha reconocido tal condición, porque habría pues una eventual afectación a derechos fundamentales de carácter indisponible, y se podrían también favorecer situaciones de fraude, más aún cuando el mismo artículo 30 de la nueva ley, al regular este test de indisponibilidad, señala que la demanda de nulidad del acuerdo, se refiere al acuerdo de conciliación, es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del proceso ejecutivo, habiendo adquirido de este modo la calidad de cosa juzgada. Es decir, la ejecución de estos títulos de conciliación extrajudicial, de conciliación privada, determina ya que esa conciliación constituye una cosa juzgada, y por lo tanto ya no se puede impugnar su contenido, ya no se puede requerir la nulidad. ¿En qué otros asuntos es competente el juez de paz de traba laboral? Asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía. Es también una modificación, entiendo, beneficiosa en el nuevo esquema, ya que bajo la 26636 los asuntos no contenciosos son competencia del juez especializado. Justamente si aquí no hay controversia, no debería haber mayor limitación, como efectivamente es el tenor que adopta la ley, de que este tipo de asuntos, independientemente de la cuantía, puedan ser resueltos por el juez de paz de trabajo laboral. Aquí también, a manera de situación problema, se presenta un caso concreto. ¿Ante quién se actúa una prueba anticipada?
hay la necesidad de realizar una urgente pericia sobre un accidente de trabajo, sobre una enfermedad, sobre un accidente de trabajo, y ya que si se va a iniciar previamente el proceso judicial y se va a llegar a la etapa probatoria, seguramente las circunstancias en las que se produjo el accidente, si se cumplieron las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ya no va a poder ser determinado, ya no va a poder ser evaluado en aquel momento. Entonces existe un requerimiento para que se realice una prueba anticipada, o es que la necesidad de tomar una declaración de alguien que se va a ausentar de manera definitiva del país, y esa declaración pues es muy importante para quien esté intentando la demanda pueda acreditar sus pretensiones. De acuerdo al Código Procesal Civil, la prueba anticipada se tramita, uno, como proceso no contencioso y ante el juez al que por razón de territorio, al que por razón de materia y por razón de cuantía le corresponda conocer el proceso principal. ¿Qué ocurre en un proceso laboral si se requiere la actuación de una prueba anticipada, alguna de las que hemos mencionado, y se menciona pues al presentar la solicitud de prueba anticipada que la pretensión ha de estar cuantificada en 100.000 soles, por decir una cantidad? Este proceso principal será competencia del juez especializado de trabajo, ciertamente, ¿no? Porque es una cuantía superior a las 50 URPs, pero la prueba anticipada se tramita como asunto no contencioso. De acuerdo a las normas del Código Procesal Civil, esta prueba anticipada se tendría que actuar ante el mismo juez que habría de conocer el proceso principal, es decir, el juez especializado. Sin embargo, la nueva Ley Procesal de Trabajo nos dice que los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía, ¿no?, son competencia del juez de paz del trabajo laboral. Entonces, ante una situación divergente en la regulación, acudimos al criterio de especialidad, ¿no?, porque nos encontramos frente a dos normas jurídicas del mismo nivel, normas con rango de ley. Será pues competente el juez de paz letrado laboral quien pueda abocarse a esta prueba anticipada. En lo que concierne a la competencia de los juzgados especializados, advertimos un criterio omnicomprensivo que se le reconoce al juez laboral, ¿no? La nueva ley nos señala en su artículo 2 que los jueces especializados laboral conocen todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales y colectivos, y los enunciados que presenta pues en el mismo artículo son solamente enunciativos, es decir, de acuerdo al nuevo esquema, todas las controversias deberían ser dilucidadas ante el juez especializado de trabajo, a no ser que expresamente se haya reservado ciertas materias, como se ha hecho para el juez especializado de trabajo, a no ser que expresamente se hayan reservado ciertas materias para las salas laborales. Pero en principio todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales y colectivos le corresponderá pues a los jueces especializados de trabajo. Y esto lo reafirma en el literal L del numeral 1 del artículo 2, cuando señala que incluso el juez especializado de trabajo es competente en aquellas materias que a criterio del juez, ¿de qué juez? Del juez especializado de trabajo, en función de su especial naturaleza, deban ser ventilados en el proceso ordinario laboral. O sea, podrían ser materias que en principio, de acuerdo a la reserva legal, le pudiera corresponder a los jueces de paz de letrados, eventualmente a las salas superiores laborales, pero que en función a su criterio, el juez especializado, de acuerdo o teniendo en cuenta su especial naturaleza, deban ser destinadas en proceso ordinario laboral, ¿no? Entonces hay una favorabilidad por los juzgados en reconocer la competencia a favor de los juzgados especializados de trabajo, ¿no? Si hay una situación dudosa que determina que eventualmente esa materia correspondería ser conocida por un juez de paz de trabajo, por una sala laboral o por un juez especializado, se señala que en función a su especial naturaleza, el juez, de acuerdo a su criterio, puede determinar que ésta sea ventilada en el proceso ordinario laboral. Y en los supuestos enunciativos que se presentan en la nueva ley, en referencia a la competencia de los juzgados especializados de trabajo, nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, lo que habíamos adelantado, que nos daría a entender que existiría una exclusividad en materia de despido para el juez especializado de trabajo,
responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial. Y aquí surge otra duda. Normalmente, ¿no?, y esto desde hace no muchos años, se aceptó ya la competencia del juez especializado de trabajo para resolver las controversias derivadas de la inejecución de las obligaciones del contrato de trabajo, responsabilidad contractual, ¿no? Son necesarios un pleno jurisdiccional y reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema y de las salas laborales para que se admitiera ya casi de manera uniforme que el juez especializado de trabajo es competente para pronunciarse en conflictos de responsabilidad civil, ¿no?, derivados de la relación de trabajo, pero limitando esto al ámbito contractual o de ejecución de obligaciones. Pero esta nueva regulación que nos dice que es competente el juez especializado de trabajo en los casos de la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios o terceros en cuyo favor se prestó el servicio, podría llevarnos a afirmar que incluso el juez especializado de trabajo será competente en materia de responsabilidad extracontractual, claro que vinculada a la relación de trabajo. Por ejemplo, preguntamos, el caso de la responsabilidad vicaria, ¿no? El caso de la responsabilidad vicaria es una figura expresa, que expresamente está regulado por el Código Civil en la parte de responsabilidad extracontractual. Responsabilidad por acto de subordinado. El principal responde, ¿no?, por los daños, los perjuicios que haya generado su subordinado, su dependiente, en el cumplimiento de la función de las tareas para las cuales fue contratado. Estos casos son claros supuestos de responsabilidad extracontractual y que actualmente son de conocimiento de los jueces especializados en lo civil, porque solamente se ha reconocido competencia para los jueces laborales en casos de responsabilidad por inejecución de obligaciones, por responsabilidad contractual. Pero este supuesto, y de acuerdo a la nueva regulación, y conforme vemos en un momento que el juez es competente no solamente para aquellos asuntos, para aquellos aspectos de carácter sustancial, sino también para aquellos de naturaleza conexa, nos podría llevar a afirmar que los casos de responsabilidad vicaria, ¿no?, que impliquen la presencia de un empleador, la presencia de un trabajador, y que el empleador sea responsable por los actos cometidos por ese trabajador, por tanto que hayan habido consecuencias dañosas para terceros, esa situación puede ser conocida por los jueces especializados de trabajo. La ejecución de la norma, ¿no?, y de la entrada en vigencia en estos grandes distritos judiciales nos va a dar la respuesta, pero la regulación, haciendo una lectura del contenido y la orientación de la nueva ley y el carácter omnicomprensivo que se le ha reconocido a la justicia laboral, yo estimo que sí, en casos en los que claramente la responsabilidad se derive como consecuencia de la ejecución de una relación de trabajo, ¿no?, que incluye los supuestos de responsabilidad vicaria, responsabilidad del empleador por actos de su subordinado. Una afirmación que sin duda es discutible, hay una opinión o opiniones distintas por medio, ya será la vigencia efectiva de la ley ya en los distritos judiciales más grandes la que determine pues si efectivamente la competencia del juez laboral se extiende hasta estos ámbitos. ¿Qué más? De manera enunciativa, en el proceso primario laboral, los actos de discriminación, el cese de actos de hostilidad, las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo. Ahora, ciertamente la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento que publicaron la semana pasada va a dar pie a que sean con mucha mayor frecuencia exigibles derechos propios de esta materia, seguridad y salud en el trabajo, que va a derivar pues, en un mayor número de conflictos, impugnación del reglamento interno de trabajo, conflictos sindicales y obligaciones generadas con ocasión de la prestación de servicios a institutos, fondos, cajas, cumplimiento de prestaciones de salud y pensiones, sistema privado de pensiones. Aquí entendemos que todo lo que es el sistema privado de pensiones, excepto lo de cobranza de aportes previsionales, ¿no? Esta cobranza de las liquidaciones de aportaciones efectuadas ya ha sido reconocida pues a la justicia de paz letrada. Bueno, pero todo lo demás, incluyendo la desafiliación, será competencia del juez especializado de trabajo. La nulidad de cosa fraudulenta laboral, de cosa juzgada fraudulenta laboral, y en lo que concierne a la competencia de los juzgados especializados de trabajo, en el proceso abreviado laboral, algunas dudas, ¿no?
En proceso abreviado laboral, dice el artículo 2, numeral 2, es competente el juez especializado de trabajo en casos de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única, ¿no? Y en algún momento, básicamente cuando recién se expidió la ley, hubieron algunas posiciones que señalaban que esta regulación reducía los niveles de protección contra el despido, ¿no? Porque decía, va a existir un tipo de protección contra el despido que solo se limite a la reposición, ¿no? Y que no comprenda las prestaciones complementarias, ¿no? Como el pago de los devengados, considerar el tiempo dejado de trabajar como efectivamente elaborado, y que la reincorporación se produzca en el mismo nivel, en la misma categoría del trabajador. Pero debemos tener en cuenta que el contenido de la nulidad de despido no está determinado por una norma procesal, sino por una norma sustancial, ¿no? Cuando existe una nulidad de despido, la protección que ha sido prevista para ella ha sido una reposición, pero una reposición jurídica, ¿no? Que no se limita, que no se restringe a una readmisión física en el empleo, a una reincorporación, sino también pues al otorgamiento de las prestaciones complementarias, lo has mencionado, ¿no? Pago de devengados, considerar el tiempo no laborado como efectivamente trabajado, que la reincorporación se produzca en la misma categoría, que se produzca con el mismo nivel remunerativo. O sea, ciertamente la referencia a una reposición como pretensión principal única no se limita, no se refiere al tipo, al contenido de la protección, sino al tipo, ¿no? al tipo de protección contra el despido. Si es resarcitoria, si es restitutoria. Si es restitutoria, nulidad de despido, reincorporación, no habrá problema en que esa materia sea conocida por el juez especializado en trabajo. La duda más iba por el caso del despido incausado y el despido fraudulento, ¿no? Porque la norma procesal no emplea el término despido nulo, que es el que ha sido desarrollado y contenía en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sino solamente la reposición. Y los casos del despido incausado, el caso del despido fraudulento, podrán válidamente intentarse como pretensiones ante la justicia ordinaria laboral en la vía del proceso abreviado. Aquí también en los distritos judiciales en los que la nueva norma está vigente, no hay una posición uniforme, ¿no? Existe algún distrito judicial en el norte que tiene un pleno jurisdiccional regional que ha determinado que sí, que corresponde en la vía del proceso ordinario laboral otorgar protección frente al despido fraudulento, ¿no? En esas categorías que fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional y el presidente Bayrón Flores. Ahora, el tema, como tienen conocimiento ustedes, va a ser abordado en el primer pleno casatorio laboral, que justamente se inicia este viernes 4 de mayo, en los cuales se han propuesto o se han planteado, entre otros temas, la competencia por responsabilidad civil en caso de accidentes y enfermedades profesionales, el pago de horas extras en las entidades públicas y también la procedencia en la vía ordinaria laboral de pretensiones de despido incausado y despido fraudulento. Entonces, ciertamente en el primer pleno judicial laboral, el pleno casatorio laboral, que se va a expedir conforme al artículo 40 de la nueva ley, esta situación va a ser dilucidada, porque, señalo a la fecha, las cortes superiores que están aplicando la nueva ley no tienen una posición uniforme. ¿Qué más se conoce en el proceso abreviado laboral? Pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. En el proceso contencioso administrativo, también es un ámbito de competencia de la justicia especializada de trabajo, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de naturaleza laboral, de naturaleza administrativa o de seguridad social o de derecho público. Aquí cabe hacer una pregunta. Las impugnaciones de las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura por no ratificación de los magistrados podrán ser competencia también de la justicia especializada de trabajo, porque estas pretensiones están siendo intentadas en la vía del amparo laboral. Entonces, es a través del amparo y básicamente a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que se determinó que no existen zonas exentas de control de la constitucionalidad y por lo tanto las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura no deberían ser motivadas. Hasta hace algunos años
en los procesos de ratificación de magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura se limitaba a declarar que un magistrado era ratificado o no era ratificado para continuar ejerciendo el cargo. Bien, pero las decisiones ya se motían, pero igual están siendo impugnadas, ¿no? Un tema de si la motivación es suficiente, si la motivación es adecuada, si existe o no una debida motivación. Están siendo impugnadas en la vía del amparo, pero si nos encontramos frente a una relación de derecho laboral público, ciertamente los magistrados están comprendidos en una relación de derecho laboral público regulado por el decreto legislativo 276, regulado por la ley de la carrera judicial, no correspondería que estas impugnaciones de las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura puedan ser conocidas por el juez especializado de trabajo. De acuerdo al presidente Pairón Flores, 206-2005, se señala que en el ámbito de las relaciones de derecho público, si nos encontramos frente a situaciones en las que se cuestiona el cese, ¿no? o bien sea la imposición de sanciones o el cese en el empleo público, la competencia le corresponde al juez ordinario a través del contencioso administrativo. El problema aquí es que si el juez especializado de trabajo va a ser competente, yo no tengo conocimiento que estas demandas estén siendo interpuestas ante la justicia especializada laboral, que probablemente está recurriendo al amparo, pero sí, teóricamente, el juez especializado de trabajo podría ser competente para conocer este tipo de materias. Tendríamos que la judicatura ordinaria en este tipo de controversias sería juez y parte, ¿no? Porque si se inicia un proceso judicial ante la justicia ordinaria, eventualmente este proceso podría llegar vía casación a la Corte Suprema y terminaría el conflicto ahí, sin posibilidad que el Tribunal Constitucional pueda conocer o pueda revisar los pronunciamientos efectuados por la autoridad judicial ordinaria, ¿no? Y existiría pues una suerte de que el propio órgano jurisdiccional cuyos magistrados son los sometidos a los procedimientos de ratificación y quienes serían quienes impugnarían estas decisiones, pues podrían constituirse en juez y parte para resolver controversias que directamente les atacan. Pero sin perjuicio de ello, ¿no? El razonamiento desarrollado en el precedente vinculante de Pairón Flores y la competencia reconocida a la justicia especializada de trabajo nos permiten afirmar que incluso este tipo de controversias serían susceptibles de ser conocidas por el juez especializado de trabajo. ¿Qué más es competencia de los jueces especializados de trabajo? En el contencioso administrativo, impugnaciones contra actuaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el proceso de ejecución, la situación que ya habíamos advertido, ¿no? Cuando la cuantía supera las 50 URPs y que ahí tendríamos el problema de si se podría o no aplicar el test de disponibilidad de derechos sobre actas de conciliación en un proceso de ejecución, ¿no? Donde básicamente la primera resolución que escribe el juez es un auto de pago, un requerimiento para que se dé cumplimiento a aquel acuerdo, estamos hablando de acta de conciliación, el contenido del título ejecutivo, ¿no? El problema radica en que si este contenido, ¿no? Puede eventualmente afectar derechos fundamentales laborales o puede encubrir una situación de fraude, sí, igualmente va a ser directamente exigible por el juez laboral. Y bueno, esta es una pregunta que me parece que ya fue respondida en la anterior exposición, cuando se hacía referencia a los títulos ejecutivos y no se habían considerado a las resoluciones administrativas firmes que reconocen obligaciones en materia laboral, sino erróneamente se había señalado en la versión final del texto que eran títulos ejecutivos las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firme que reconocen obligaciones. La autoridad administrativa de trabajo pues es el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, si nos encontramos con resoluciones administrativas, por ejemplo, de una municipalidad que reconoce beneficios sociales por tiempo de servicios, de acuerdo a la regulación contenida en la nueva ley, este documento no constituiría un título ejecutivo, por lo tanto no nos encontraríamos
frente a un ámbito de competencia de la judicatura laboral, ¿no? En perjuicio de la modificación que pueda sufrir este texto o la interpretación que sea su contenido. Y sí, para ya cerrar, dentro del tiempo que se me ha asignado, restringiendo el ámbito de la justicia laboral a la competencia por razón de la materia, a las salas laborales superiores se les ha reconocido acción popular, bajo las reglas del proceso del Código Procesal Constitucional, la anulación del laudo arbitral que resuelve un conflicto de naturaleza laboral, siendo importante aquí precisar que ya la nueva norma dilucida claramente que el arbitraje individual, o el arbitraje que deriva de un conflicto jurídico, ¿no? Porque existir intereses de carácter individual de por medio, es perfectamente posible en la vía laboral, y justamente por ello las salas laborales tienen competencia para una eventual anulación del laudo arbitral. La impugnación de laudos arbitrales derivado de una negociación colectiva, que ya se encontraba regulada en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aunque hay unas precisiones específicas que hace la nueva norma al respecto. La contienda de competencia entre juzgados, ¿no? Y los conflictos de autoridad entre juzgados de trabajo y autoridades administrativas, en tanto que ambas se roben competencia frente a determinadas situaciones concretas. Bien, si hay alguna pregunta en la que de repente podamos intercambiar un parecer, yo gustoso de resolverlo en la medida de mis posibilidades. Bueno. Gracias por su atención. Sí, bueno. ¿Ya? En la 50 URG hay algunos juzgados en este momento, por ejemplo, en que se falta que usted calcule los intereses. ¿Ya? Si se calcula los intereses y se entera la 50 URG, ¿sigue siendo competencia? El artículo 5 nos establece el criterio de la determinación de la competencia por la cuantía. La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados al demandante. Los intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad no se consideran en la determinación de cuantía. ¿Los intereses? No, los intereses no, como las costas, los costos. No deben ser eso. Ok, muchas gracias por su atención.